Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 397. Travis no fue el único que cayó al suelo. Incluso sus subordinados, así como Annie y los demás, cayeron al suelo. Todo lo que Travis podía sentir era entumecimiento por todo el cuerpo y no tenía fuerzas en absoluto. Mirando a Matthew en pánico, preguntó qué diablos está pasando. Matthew se rió entre dientes y respondió: Travis, no puedo creer que vengas de una familia de médicos. No sabes que cuanto mejores sean las habilidades médicas, mayor será la capacidad de envenenar a otros. Desde que me atrevo a tocar a tu puerta, ¿crees que vendría desprevenido? Cuando entré, esparcí una droga incolora e inodoro. A estas alturas, la droga ya ha llenado todo este almacén y ya habrías inhalado una gran cantidad en tu sistema. Travis preguntó: Tú también estás aquí y has inhalado la droga. Pero ¿cómo estás bien? Eso es porque tomé el antídoto por adelantado, dijo Matthew. De repente, Travis se dio cuenta y no pudo evitar gritar: Matthew, eres despreciable. Matthew se rió entre dientes. ¿Me llamas despreciable? Travis, capturaste a un anciano y algunas mujeres débiles para amenazarme. Pero me llamas despreciable. La cara de Travis se sonrojó de vergüenza. Apretando los dientes, dijo: ¿Y qué? El ganador aún no se ha determinado. Esta vez, admito la derrota, Matthew. Incluso si no me convierto en el heredero de la familia Hughes, sigo siendo uno de los Hughes. Una vez que tenga tiempo, definitivamente terminaré este pequeño juego nuestro. Recuerda mis palabras. Yo mismo te mataré a ti y a tu familia. Matthew lo miró y dijo a la ligera: Travis, puedes pensar en ello si regresas a casa con vida. Travis se sorprendió por un momento antes de estallar en carcajadas. Matthew, ¿a quién intentas asustar? Soy uno de los Hughes. ¿Quién se atrevería a hacerme daño? Nadie puede matarme. Matthew sonrió y no dijo nada. En ese momento, un grupo de personas entró corriendo y empujó a Travis al suelo. Será mejor que tengan mucho cuidado. Si me lastimo, la familia Hughes seguramente te hará pagar. Travis rugió. Pero nadie le prestó atención. Mientras tanto, varios más ayudaron a Matthew a levantarse y desatar sus ataduras. En poco tiempo, sacaron a Travis y sus hombres de la fábrica a donde estaban estacionados docenas de autos. Luego lo llevaron a uno de los autos y lo empujaron de rodillas. Una sola persona estaba sentada en el auto. Su aura era aterradora. Mirándolo, la expresión de Travis cambió instantáneamente. Maestro Newman. La voz de Travis finalmente comenzó a temblar. Sabía que incluso las 10 familias más grandes de Eastshire no se atreverían a ofender a Billy Newman, el primer rey de Eastcliff. En ese momento, Billy lo miró y murmuró: Travis, te di una oportunidad. Yo personalmente te llamé y te pedí que dejaras ir a Crystal. Pero no hiciste caso a mi solicitud. Aterrorizado, Travis tembló cuando dijo: Maestro Newman, debo haber perdido los sentidos. Sé que cometí un error. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname la vida por el bien de los Hughes. No me atreveré a hacer algo así nunca más. Billy se burló. ¿Crees que haría eso? Travis se puso completamente pálido. Maestro Newman, soy el heredero de la familia Hughes. Si muero en Eastcliff, la familia Hughes. Billy continuó en su nombre. Si la familia Hughes está molesta, pueden acudir a mí.
Es porque he tenido buen temperamento durante los últimos años lo que les dio a todos la ilusión de que pueden ignorar mis palabras. Han olvidado cómo los Newman entraron a la fuerza en Eastshire y cómo las 10 familias más importantes me inclinaron la cabeza. Travis estaba aterrorizado al recordar lo que sucedió en el pasado. Billy Newman solo había luchado contra las 10 grandes familias de Eastshire y controlaba a todos por la fuerza. Fue el primer rey de Eastcliff que casi se convirtió en el primer rey de Eastshire. Capítulo 398. Travis finalmente comenzó a entrar en pánico. Arrodillándose en el suelo, dijo con voz temblorosa: Maestro Newman, he cometido un grave error. Por favor, perdóname esta vez. Solo esta vez. Puedes tratarme como a un perro. Pero déjame ir. Nunca más me atreveré a entrar en Eastcliff. Maestro Newman. No vale la pena convertirse en enemigo de la familia Hughes por mi cuenta. Billy respondió con una expresión fría. Si no te mato hoy, ¿no crees que otros se atreverían a causarme problemas en el futuro también? Travis, te has condenado a muerte desde el momento en que capturaste a Crystal. Al decir eso, Billy hizo un gesto con la mano y algunos hombres se llevaron a Travis al instante. Gritó y suplicó clemencia. Pero nadie le prestó atención. Al ver esto, los subordinados de Travis se estremecieron de miedo. Sus rostros pálidos. Nadie se atrevió a decir una sola palabra en todo el tiempo. Billy los miró y dijo: rómpeles los brazos y las piernas. Luego échalos de Eastcliff. Regrese y dígale a la familia Hughes que de ahora en adelante nadie puede poner un pie en Eastcliff. De lo contrario, visitaré yo mismo la residencia de la familia Hughes. Con eso, Billy giró y se fue. Los subordinados de Travis inmediatamente se lamentaron y suplicaron piedad. Pero todos los ignoraron. Más tarde, los brazos y las piernas de estos hombres se rompieron, dejándolos discapacitados. Después de que todo estuvo dicho y hecho, los hombres de Billy se fueron. Mientras tanto, Annie y los demás todavía estaban acurrucados en la esquina dentro de la fábrica. Pero nadie les prestó atención. Annie y el resto temblaban de miedo. Después de todo, habían sido testigos de la muerte de Travis con sus propios ojos y vieron a esos hombres de la familia Hughes quedar discapacitados. Finalmente recuperaron el sentido de lo ridículas que eran sus acciones. Una vez arrogantes y dominantes, frente a los peces gordos. Mientras tanto, Matthew estaba fuera de la fábrica. No estaba allí cuando Billy mató a Travis antes. Esto era algo de lo que Billy se había asegurado. Sus pensamientos eran simples. Dado que mató a Travis, esto sería entre él y la familia Hughes. Matthew no estaba allí, así que no tuvo nada que ver con esto. Incluso si la familia Hughes quisiera vengarse, buscarían a Billy en lugar de a Matthew. En resumen, Billy estaba protegiendo a Matthew para que la familia Hughes no se enfrentara a Matthew. Billy le pidió a Matthew que subiera al coche y le pasó una caja. Señor Larson, este es el loto de nieve de los 1000 años que pediste. También tengo la fruta de Mandele conmigo. ¿Cuándo podrás salvar a mi hija? Matthew abrió de inmediato la caja y vio el loto de las nieves de los 1000 años dentro. Casi instantáneamente, un refrescante aroma a loto llenó el auto. Y Matthew se llenó de alegría. Después de todo, las propiedades médicas del loto de nieve milenario eran lo suficientemente fuertes como para curar la enfermedad de su hermana. Señor Newman, sigue las instrucciones que te di y deja el fruto de Mandele durante 3 días. Dentro de 3 días iré personalmente a tratar a la señorita Newman. Matthew respondió. Billy estaba emocionado de escuchar esto. Gracias, señor Larson. Matthew no volvió a casa incluso después de recibir el loto de las nieves de los 1000 años. A decir verdad, incluso Sacha fue a quedarse en la oficina, porque no podía soportar la presión de sus padres.
hasta el momento en que Matthew se fue. James y Ellen siguieron acosando a Matthew para que le pidiera dinero a Stanley. Después de todo el fiasco, Matthew regresó solo a Lakeside Garden. Tan pronto como llegó a las puertas, vio a Joseph y Crystal parados en la entrada. Joseph parecía exhausto mientras que los ojos de Crystal estaban rojos e hinchados. Tan pronto como José vio a Matthew, dejó escapar un suspiro de alivio y se apresuró a saludarlo. «Señor Larson, ¿estás de vuelta? ¿Estás bien? Genial. Más temprano». Tan pronto como Joseph y Crystal dejaron la fábrica, los hombres de Billy los enviaron lejos. Razón por la cual Joseph no supo lo que sucedió después. Capítulo 399. Matthew los miró a los dos con sorpresa. «Señor Harrison, me has estado esperando todo este tiempo. ¿Es algo el asunto?». Sintiéndose avergonzado, Joseph respondió en voz baja: «Señor Larson, quería traer a mi nieta no filial para agradecerle. Siento mucho lo que pasó en la conferencia». Escuché que ella respondió: «Es mi culpa por malcriarla demasiado y por no enseñarle bien. No esperaba que ni siquiera nos salvara la vida». Yo. Mientras José hablaba, sus ojos se enrojecieron y su voz comenzó a temblar. Le conmovió profundamente que Matthew estuviera dispuesto a arriesgar su vida para salvarlos. Matthew se rió entre dientes y respondió: «Señor Harrison, no hay necesidad de agradecerme. Cuando estaba en mi peor momento, fuiste tú quien me ayudó. No hay nada que pueda hacer para devolver ese favor. Que los salvara a ustedes dos era lo mínimo que podía hacer. No hay necesidad de preocuparse». Al escuchar esto, Joseph dijo apresuradamente: «Señor Larson, corriste un gran riesgo esta noche. Sé que no fue un esfuerzo pequeño. Realmente no sé cómo agradecerte. Si hay algo con lo que necesite ayuda en el futuro, hágamelo saber. Estoy a su disposición, señor Larson». Matthew sonrió y respondió: «Señor Harrison, no hay necesidad de ser tan serio. Eres mi amigo. Después de todo». Después de charlar un rato, Joseph y Crystal se fueron. Antes de irse, Crystal vaciló un momento. Quería decir algo pero estaba demasiado avergonzada para decir algo al final. Lo que estaba hecho. Y cualquier cosa que pudiera haber dicho no tenía sentido. Además, la impresión que Matthew tenía de ella ya era bastante mala. Después de esta noche, su reputación en East Cliff se arruinó. Ella había causado todo esto por sí misma y no tenía nada que ver con nadie más. Lo mínimo que podía hacer era aceptar las consecuencias. Cuando Matthew regresó a su villa, las doncellas ya se habían retirado a pasar la noche. Fue a la habitación de arriba y vio que Natalie aún estaba inconsciente. Matthew acarició suavemente el cabello de su hermana y la miró con amor. Le dolía el corazón cuando recordaba el momento en que Natalie saltó de un edificio para dejar de ser su carga. Si no hubiera heredado el colgante de jade, su hermana habría muerto. «Nat, ya has sufrido bastante. Haré todo lo posible para despertarte». Matthew susurró antes de tomar el loto de las nieves de los 1000 años y bajar las escaleras. No fue fácil inventar medicina con el loto de las nieves de los 1000 años, ya que era frío por naturaleza y requería una temperatura extremadamente alta para desarrollar sus propiedades medicinales. Sin embargo, Matthew ya había hecho los preparativos necesarios hace mucho tiempo. Creó una habitación separada en el sótano de esta villa que tenía una estufa especial. El combustible de butano utilizado en esta estufa podría crear llamas de alta temperatura que podrían usarse para refinar medicamentos especiales. Fue solo a esta alta temperatura que el loto de nieve de los 1000 años pudo liberar sus propiedades medicinales de manera efectiva. Sin embargo,
Era imposible refinarlo directamente porque los recipientes de refinación de medicamentos ordinarios no podían soportar temperaturas tan altas. E incluso si pudiera soportar una temperatura tan alta, los recipientes ordinarios se calentarían demasiado rápido y quemarían el loto de nieve de los 1000 años, haciéndolo perder sus propiedades medicinales. Por lo tanto, este proceso solo podría realizarse con un recipiente que pudiera soportar altas temperaturas y se calentara lentamente. Matthew le había pedido a alguien que comprara unos botes de medicinas especiales. No sabía qué tan efectivos eran los botes de medicinas, por lo que tuvo que probarlos primero. Después de que todo estuvo en orden, Matthew encendió la estufa y las llamas blancas cobraron vida. Luego le puso el bote de la medicina. Sin embargo, Matthew no usó el loto de nieve de los 1000 años, eligiendo hacer un ensayo con otra hierba en su lugar. No mucho después, un olor a quemado salió del bote de la medicina. Matthew miró más de cerca y vio que la hierba que arrojó hace un momento estaba completamente quemada debido a este bote de medicina. Frunció el ceño y se preguntó: este bote de medicina no está funcionando. ¿Cómo puedo preparar este medicamento? Capítulo 400. Incluso después de varios intentos, Matthew no tuvo éxito. Parecía que las varias ollas que había preparado no eran adecuadas. Como tal, se sintió algo resignado. Aunque tenía todas las hierbas necesarias, no había nada que pudiera hacer ya que todavía tenía que encontrar las herramientas adecuadas para hacer la medicina. Comenzó a recordar cómo sus antepasados solían hacer medicinas y recordó que había un caldero especial que usaban que podía soportar temperaturas extremadamente altas. El caldero era la mejor herramienta para la fabricación de medicamentos porque se podía regular la velocidad a la que se calentaba. Sin embargo, nadie tenía las habilidades para hacer un caldero así ahora. En su opinión, ese caldero era imprescindible si quería tener éxito. Pero sería una tarea ardua intentar conseguir uno. Después de un poco de contemplación, llamó al señor Harrison y le pidió un favor para estar al tanto de cualquier pista sobre el caldero. Después de todo, el señor Harrison había sido médico durante décadas y tenía vastas conexiones. Sería mucho más fácil para él obtener la información sobre el caldero en comparación con el propio Matthew. Como no podía preparar la medicina, no tuvo más remedio que dejar de lado el tratamiento de la enfermedad de Natalie por el momento. Cuando llegó al hospital a la mañana siguiente, vio a James y Ellen parados frente a la puerta de su oficina. Nadie sabía cuánto tiempo lo habían estado esperando. En el momento en que lo vieron, inmediatamente se acercaron con sonrisas burlonas. Matt, ¿has desayunado? Aquí tienes. Te compré papilla y bollos de camino aquí. ¿Por qué no volviste a casa anoche? Realmente no deberías haberte quedado afuera ya que la casa es lo suficientemente grande para todos nosotros, dijo Ellen con una amplia sonrisa en su rostro y sin su habitual agresión. Matthew los conocía demasiado bien y estaba seguro de que solo se comportaban de manera amistosa porque estaban pensando en pedirle dinero. Como era de esperar, después de una pequeña charla, comenzaron a dirigir la conversación a la conferencia médica nuevamente. Ellen sonrió levemente y sugirió: Matthew, realmente creo que deberías visitar a Stanley. Piense en esto. No debería estar agradecido por los miles de millones de ganancias que obtuvo. Desembolsar varios cientos de millones no es nada para él. Pero es algo completamente diferente para nuestra familia. Con el dinero, al menos puedes conseguirle a Sacha y a ti una nueva casa. Además, ya es hora de que compre un automóvil nuevo. Un Porsche estaría bien. No se ve bien en ti cuando viajas en esa motocicleta. Oh. Y realmente deberías comprarte algo de ropa nueva también. De hecho, James y yo hemos estado pensando en comprarte ropa de marca. Pero simplemente no podemos pagarla. Aunque, con los varios cientos de millones de Stanley, todo se resolvería.
En el fondo, a Matthew le divirtió lo bien que lo expresó Ellen. ¿Estás seguro de que quieres comprarme una casa nueva? Un coche nuevo y ropa nueva para mí. Vamos. Sé que son ustedes los que lo quieren. ¿Están seguros de que han estado pensando en comprarme ropa nueva? Ni siquiera he usado un par de calcetines nuevos durante los 3 años que estuve con ustedes dos. Es posible que no haya podido comprar ropa nueva. Pero no podía permitirse ni siquiera un par de calcetines nuevos. Por supuesto. Matthew se guardó todos estos pensamientos para sí mismo. En cambio, respondió: Mamá. Tienes razón. ¿Qué tal esto? Invitaré al presidente Carlson a almorzar para discutir esto con él. Rebosantes de alegría. Tanto James como Ellen asintieron vigorosamente. Voy. Tenía razón al decir que Sacha tomó la mejor decisión de su vida al casarse contigo. Eres mucho más confiable que Liam. Bueno. Invitas a Stanley a almorzar y te esperaremos para que nos cuentes las buenas noticias. Mientras los dos salían del hospital sonriendo. La resignación estaba escrita en todo el rostro de Matthew. Este era su comportamiento típico. Cuando estaba cargado, lo trataban como si fuera el rey. Cuando estaba arruinado, lo tratarían como basura de la que no podían esperar deshacerse. Matthew dejó escapar un suspiro y decidió llamar a Stanley. Según la discusión con Sacha anoche, los dos habían decidido desembolsar algo de dinero para establecer una empresa, que luego les dirían a James y Ellen que era una recompensa de Stanley. Calculó que James y Ellen no podrían armar ningún escándalo porque era solo una empresa y no dinero en efectivo. Capítulo 401. Al mediodía. Matthew se dirigió a Cunningham Pharmaceuticals en su motocicleta para recoger a Sacha antes de dirigirse a The Court Parlor. Varios accionistas de la empresa habían reservado mesa en el restaurante para invitarle a almorzar. Para cuando la pareja entró en la sala privada, los accionistas ya estaban adentro esperándolos y todos estaban de buen humor. Esta vez, todos habían tomado la decisión de confiar en Matthew e invertir en él. El resultado fue que Eastcliff logró obtener una victoria abrumadora en la conferencia médica y obtuvo una ganancia varias veces mayor que su capital. Aunque lo que habían recibido eran recursos puramente médicos, aún podían ganar dinero con ellos. Señor Larson. Presidente Cunningham. Ustedes finalmente están aquí. Ven y toma asiento en la cabecera de la mesa. Al encontrar difícil rechazar sus ofertas, Matthew y Sacha se sentaron. En poco tiempo, se sirvieron los platos y todos los accionistas comenzaron a brindar por Matthew como muestra de agradecimiento por su esfuerzo. Entre todos los accionistas que solo poseían una cantidad promedio de activos, el señor Jefferd era el más rico con alrededor de 1 a 200 millones en activos. Esta vez, había invertido aproximadamente 10 millones en Matthew y terminó obteniendo un rendimiento de alrededor de 70 a 80 millones. Que era varias veces la cantidad de su capital y casi la mitad de sus activos totales. En cuanto al resto de accionistas, algunos de ellos incluso habían logrado duplicar su activo total con esta inversión. Era fácil ver lo agradecidos que estaban por Matthew. A mitad del almuerzo, el señor Jefferd habló con una sonrisa. Señor Larson, gracias a ti puedo obtener una ganancia tan grande esta vez. Puedo decir que eres realmente talentoso y capaz. Y he decidido respaldarte en todas tus inversiones futuras. Solo tienes que decir la palabra y te apoyaré en todo momento. Incluso si eso significa vender todo lo que tengo. El resto asintió con la cabeza e intervino. Eso es correcto. Señor Larson. No importa qué proyecto vaya a hacer en el futuro. Díganos si necesita nuestra ayuda. Matthew se rió entre dientes y asintió con la cabeza. Caballeros. Debería ser yo quien les agradezca a todos por el apoyo que recibimos. Sin él,
Tendría que romperme la cabeza para enfrentar la crisis en Cunningham Pharmaceuticals. Aquí hay un brindis. Por todos ustedes. Con eso, Matthew tomó su copa de vino y se bebió su contenido. Luego todos siguieron su ejemplo. Incluso Sacha se unió tomando un pequeño sorbo. Para ser honesto, Jefferd y el resto de accionistas les habían hecho un gran favor esta vez. En ese momento, Sacha enfrentaba la mayor crisis de todas, en la que los clientes solicitaban cancelar sus pedidos y los accionistas le exigían que renunciara a su cargo porque dudaban de sus habilidades. Si no hubiera sido por Jefferd y el resto que estaban dispuestos a ofrecer su apoyo oportuno a Sacha, las cosas se habrían salido de control. El directorio de la empresa seguramente habría tomado una decisión unánime de destituir a Sacha de la empresa. Por lo tanto, Matthew y Sacha estaban profundamente agradecidos por todos ellos. Algún tiempo después, uno de ellos se rió de repente y dijo: por cierto, el señor Larson y el presidente Cunningham, Theodore Clark, me llamó esta mañana y me preguntó si podía extender el contrato de su compañía con Cunningham Pharmaceuticals. Sin embargo, lo rechacé de plano sin preguntarles a los dos. Theodore Clark solía ser cliente de Cunningham Pharmaceuticals. Cuando los Hughes sabotearon Cunningham Pharmaceuticals, Theodore decidió atacarlos cuando estaban caídos y rescindir todos los contratos que tenía con ellos. La disputa entre las dos partes incluso se intensificó hasta el punto de que tuvieron que acudir a los tribunales para resolverla. En este momento, la mayoría de las empresas que optaron por rescindir sus contratos con Cunningham Pharmaceuticals durante la crisis ya habían resuelto su disputa con ellos en los tribunales, a excepción de unas pocas que fueron lo suficientemente éticas como para no hacerlo. Matthew se rió entre dientes y estuvo de acuerdo. Tomó la decisión correcta. Esta vez, Eastcliff ha recibido muchos recursos médicos, por lo que estamos planeando expandir Cunningham Pharmaceuticals para cubrir los 6 estados en lugar de limitar sus operaciones en Eastshire. Señores, les prometo que los ingresos de la empresa esta vez triplicarán el monto anterior en los próximos 3 días. Realmente no veo la necesidad de hacer negocios con aquellas empresas que no cumplieron sus promesas. Capítulo 402. Todos se alegraron de escuchar el anuncio de Matthew. A decir verdad, los ingresos de Cunningham Pharmaceuticals ya habían alcanzado más de 3.000 millones incluso antes de la conferencia médica. Si Matthew fue capaz de duplicar esa cantidad, podrían esperar unos ingresos de 6.000 millones después de esto. Con una cantidad tan asombrosa de ingresos, la compañía seguramente haría una gran fortuna esta vez. Como accionistas de la empresa, sus activos volverían a aumentar. Jefferd exclamó con entusiasmo: mira, te dije que nada saldría mal apoyando al señor Larson. Caballeros, creo que todos ustedes deberían estar muy convencidos en este momento. Conozco a ese bribón, Theodore, desde hace más de 20 años. Cuando me dijo que quería rescindir su contrato con nuestra empresa, perdí tanto tiempo tratando de cambiar de opinión y me emocioné tanto que vomité 2 veces durante una sesión de bebida con él. Al final, ese cabrón seguía insistiendo en hacer lo mismo. Ahora está tratando de rogarnos que retiremos su contrato cuando ya no necesitemos su negocio. Dile a ese cabrón que sueñe porque Cunningham Pharmaceuticals ya no hará negocios con él. Todos los demás asintieron con la cabeza, sintiéndose regocijados. Matthew se rió entre dientes y dijo: esta vez, el problema de Theodore no es solo si queremos hacer negocios con él o no. Su empresa está ubicada en Eastcliff y Stanley ahora tiene control total sobre todos los recursos médicos en Eastcliff. Si Theodore no puede trabajar con nosotros, tampoco tendrá a nadie más con quien hacer negocios. En otras palabras, su problema ahora es evitar que su empresa vaya a la quiebra. Todos se sorprendieron al escuchar eso. ¿Podría ser tan serio? ¿Cómo se ve afectado su negocio?
Matthew asintió y explicó. Stanley va a expandir Carlson Group. Lo siguiente que hará es reestructurar toda la industria médica en Eastcliff. Para entonces, las empresas menos competitivas seguramente serán expulsados por él. Conociendo a Stanley, no espero que muchas empresas puedan sobrevivir en Eastcliff. Todos los accionistas se miraron consternados. De repente, Jeffert comentó con alegría. Si ese es el caso, Cunningham Pharmaceuticals va a lograr un gran éxito esta vez. El presidente Carlson también es uno de nuestros accionistas. Por lo que cuanto más extensa sea su empresa, más ingresos obtendremos de él. Señores, parece que los ingresos de la empresa aumentarán incluso más de 2 veces. No hace falta decir que todo el mundo parecía encantado al saber que estaba llegando más dinero. Sacha también se sorprendió gratamente porque nunca se le había ocurrido que pudieran disfrutar de tantos beneficios de la victoria de Matthew en la conferencia médica. Justo cuando la atmósfera dentro de la habitación privada llegó a ser más alegre, la puerta se abrió de repente, revelando a Tiger, quien hizo una reverencia y entró. Señor Larson. Presidente Cunningham. Señores. Lamento llegar tarde. Tomaré 3 copas de vino como castigo. Sin dudarlo. Tiger se bebió los 3 vasos antes de sentarse en medio del alegre clamor. Después de algunos bocados, Tiger anunció. Señor Larson y el presidente Cunningham. Vine aquí directamente desde la casa de Stanley. El hombre también ha querido invitarte a comer. Pero últimamente tiene demasiado en el plato. Ha estado teniendo muchas discusiones de negocios con los representantes del resto de los 5 estados y realmente no puede encontrar el tiempo. Sin embargo, me pidió que les trajera un mensaje a todos ustedes aquí. Ha ideado 2 formas de agradecerles a todos. Al instante, todos dejaron sus anteojos y le prestaron a Tiger toda su atención. Esto era lo que más les importaba. Tiger miró a Matthew, quien le indicó que continuara asintiendo. La primera opción es que todos ustedes vendan su parte de los recursos médicos directamente a Stanley. Pagará por ellos 7 veces su capital. En pocas palabras, si su capital es de 10 millones, podrá recuperar 70 millones a cambio. Todos parecían extasiados, sus mentes ocupadas calculando cuánto podrían ganar con la primera opción. Tiger luego continuó. En cuanto a la segunda opción, puede optar por no vender, pero debe continuar trabajando con Stanley, ofreciéndole sus recursos médicos como inversión. Prometió que todo lo que inviertan en él aumentará 14 veces en el plazo de 1 año. En otras palabras, si su capital es de 10 millones, recuperará 140 millones. Capítulo 403. Todos quedaron anonadados por la segunda opción. Jeffert fue el primero en romper el silencio diciendo: definitivamente elegiré la segunda opción. La conferencia médica es un evento anual. Estoy seguro de que el presidente Carlson hará una buena fortuna al tener el control total sobre los recursos médicos durante el próximo año. El presidente Carlson nos lleva a una mina de oro. Solo un tonto elegiría la primera opción. El resto de accionistas también eligió con entusiasmo la segunda opción. Todos ellos eran hombres sabios que habían estado en el negocio durante décadas. Después de todo, sabían muy bien que, en circunstancias normales, Stanley no querría tener nada que ver con ellos y solo les daría dinero a cambio de sus recursos médicos. Simplemente les ofreció la segunda opción para darles la oportunidad de ganar aún más dinero como muestra de agradecimiento por su apoyo. Nadie más tendría una oportunidad como esta. Por supuesto, se sintieron aún más agradecidos por Matthew porque sabían que Stanley solo les ofrecía la opción por el bien de Matthew. Tiger asintió con una sonrisa. Sus reacciones dentro de sus expectativas. Esta vez, Tiger también había hecho una gran fortuna.
Había invertido casi 100 millones en la conferencia médica y, si continuaba invirtiendo en Stanley, su capital aumentaría a más de 1.000 millones. Su mayor sueño en la vida era tener tanta riqueza. Nunca había pensado que sería capaz de realizar ese sueño pocos días después de trabajar con Matthew. En este momento, no sentía nada más que admiración por Matthew. Todos pasaron un rato alegre juntos durante el almuerzo. Cuando estaban a punto de marcharse, Jefferd y los accionistas intercambiaron miradas. Por fin, sacó un archivo y se lo entregó a Matthew con ambas manos. Señor Larson, estamos realmente agradecidos por su esfuerzo en la conferencia médica. Sabemos que nada puede expresar plenamente nuestra inmensa gratitud y no tenemos ni idea de cómo demostrar nuestro agradecimiento. Por lo tanto, esta es una pequeña muestra de nuestra gratitud. Debes aceptarlo. Matthew lo miró con curiosidad y preguntó: ¿qué hay dentro? Tomó el expediente y Sacha se acercó a él para poder echar un vistazo. Luego, Matthew abrió el archivo para encontrar un montón de llaves y un folleto. Quedó atónito. Eso es un título. ¿Eres tú? Jefferd se rió nerviosamente. Señor Larson, esta es una muestra de agradecimiento de todos nosotros. Es una mansión en The Grand Garden a la que cada uno contribuyó con 5 millones para su compra. Por supuesto, no es nada comparado con lo que ha hecho por nosotros. Dado que la zona residencial está cerca de la empresa, la compramos pensando que sería un gran lugar para que la presidenta Cunningham se relajara cuando quisiera. Sacha abrió mucho los ojos en estado de shock. Se sorprendió al saber que la mansión en realidad costaba más de 50 millones. Una mansión en The Grand Garden era la casa de sus sueños y nunca se le había ocurrido que podría vivir en ella tan pronto. Sin embargo, hizo un gesto a los accionistas y dijo: caballeros, no podemos aceptar esto. Es demasiado valioso. Jefferd insistió. Presidente Cunningham, no es gran cosa. El precio de la mansión es un maní en comparación con las ganancias que obtuvimos gracias al señor Larson. Otro accionista asintió con la cabeza. Exactamente. Señor Larson y presidente Cunningham, por favor acéptelo porque realmente no tenemos idea de lo que deberíamos regalarles a ustedes dos. Si ustedes dos se niegan a aceptarlo, nos sentiremos avergonzados cada vez que los veamos. El resto de accionistas asintieron vigorosamente, con expresiones sinceras en sus rostros. Sacha se sintió impotente y se dio cuenta de que la mejor manera de hacerlo era aceptar su regalo. Con una sonrisa, Matthew le entregó el archivo a Sacha y dijo: bueno, no será de buena educación rechazar su oferta. Caballeros, realmente agradezco el regalo. Los accionistas respondieron de inmediato: señor Larson, somos nosotros los que deberíamos agradecerle. Mientras tanto, Sacha abrazó el archivo con fuerza, sintiéndose más que emocionada. Después de todo, esa era la casa de sus sueños. Sin mencionar que ella y Matthew finalmente podrían tener un lugar propio. Capítulo 404. Después del almuerzo, Sacha y Matthew se dirigieron directamente a The Grand Garden para ver su nueva casa. Tiger los llevó personalmente por la zona residencial porque estaba muy familiarizado con el lugar. Después de todo, era dueño de varias mansiones allí. En su camino hacia allí, Tiger aprovechó la oportunidad para darles una breve introducción sobre los detalles de la mansión. Era obvio que Jefferd y el resto de accionistas habían hecho su selección cuidadosamente. Gastaron más de 50 millones para comprar la mansión más cara de la zona residencial. Estaba situado en una ubicación privilegiada, justo al lado del lago central. La mansión cubría una superficie total de más de 700 pies cuadrados y tenía un patio trasero de más de 600 pies cuadrados.
La cereza en la cima fue que la mansión venía con piscinas cubiertas y al aire libre. En cuanto al interior de dicha mansión, cada habitación fue renovada y equipada de una manera extremadamente lujosa. Desde el gimnasio a los dormitorios, el estudio a la guardería. Todo estaba exquisitamente amueblado. Incluso la habitación del ama de llaves ubicada en la planta baja era mucho más espaciosa y hermosa que el dormitorio principal de la antigua casa de Sacha. Parecía que Jefferd y los accionistas estaban lo suficientemente atentos como para asegurarse de que la mansión solo tuviera muebles de la mejor calidad. Esto significaba que Matthew y Sacha podrían mudarse de inmediato. Sacha corrió entre el primer piso y el segundo piso, tan feliz como un niño. En cuanto a Matthew, no se inmutó. La mansión que tenía en Lakeside Garden era mucho mejor que esta. Sin embargo, no tenía intención de llevar a Sacha a esa mansión por el momento, ya que Natalie todavía estaba en estado de coma. Por lo tanto, tener esta mansión era mejor que nada. De esa forma, Sacha no tendría que quedarse en la oficina en el futuro. Poco después de tomar asiento en la sala de estar, su teléfono comenzó a sonar. Al sacarlo, vio que era de Ellen. Sacha le dijo: «Estoy seguro de que mamá te preguntará si le has pedido dinero a Stanley. Recuerde decirle lo que acordamos anoche. Solo dígale que lo visitó y que él acordó establecer una empresa para usted». Fin de la historia. Matthew asintió con la cabeza, atendiendo la llamada. Ellen tuvo una pequeña charla antes de ir al grano y preguntarle si había visitado a Stanley para pedirle dinero. Cuando le contó lo que Sacha le había pedido que dijera, Ellen se quedó estupefacta. Después de un momento de silencio, dijo: «Cook, ¿qué te pasa? ¿Qué le dijiste? Se suponía que le pedirías dinero. Pero él eligió abrir una empresa para ti. ¿Dónde está el dinero?». Matthew aclaró: «Mamá, el presidente Carlson me dijo que no era apropiado darme dinero directamente. Después de todo, recibió ayuda de muchos. No estaría bien que él me diera dinero pero no los demás. Por lo tanto, el presidente Carlson acordó abrir una empresa para mí y si alguien pregunta sobre la empresa en el futuro, me lo explicará como una asociación entre nosotros». Ellen le espetó: «¿Cómo puede hacernos algún bien una empresa? No nos brinda ningún beneficio instantáneo y es posible que tengamos que esperar años antes de poder comenzar a disfrutar de las ganancias del negocio. No sabes que estamos desesperados por conseguir dinero en efectivo en este momento. Mira a tu papá. Ha tenido los ojos puestos en un traje de Armani durante más de un mes. Pero aún no lo ha comprado porque cree que es demasiado caro. En cuanto a mí, me acabo de enterar de que era la única que no tenía joyas nuevas cuando me encontré con mis amigos hace algún tiempo. Estoy demasiado avergonzado para pasar el rato con ellos. Sin mencionar que toda nuestra familia comparte un automóvil y simplemente no es suficiente. Cada vez que Demi viene a pedir prestado el auto, tu papá y yo tendremos que viajar a pie. ¿Cómo es eso aceptable? Además, ¿no crees que es hora de que nosotros también consigamos una nueva casa? Cook, ¿qué te pasa? No conoce la situación actual de nuestra familia. ¿Por qué le pediste una compañía? Matthew se quedó sin palabras. ¿No dijiste que necesitabas el dinero para comprar una casa nueva? Un auto nuevo y ropa nueva para mí. ¿Cómo es que estás diciendo todo esto ahora? Matthew explicó: «Mamá, no hay nada que pueda hacer. El presidente Carlson ha tomado una decisión y la empresa se abrirá pronto. A juzgar por su actitud, creo que no es probable que me dé dinero en efectivo». Capítulo 405. Ellen se enfureció. ¿Por qué es poco probable? Es razonable que él le dé una parte de las enormes ganancias que obtuvo gracias a su esfuerzo. ¿Por qué eres tan terco? Sin ti, ¿cómo podría haber hecho una fortuna tan grande? Oh. Se negó a reconocer tu esfuerzo solo porque ya recibió el dinero. Mamá,
No se ofreció a abrir una empresa para nosotros. Haría eso si se negara a reconocer mis esfuerzos. Matthew respondió. Ellen se enfureció. No me importa. Tienes que sacarle el dinero por las buenas o por las malas. Caray. No es de extrañar que digan que cuanto más rico se vuelve uno, más tacaño se vuelve. No quiero la compañía. Dígale que no necesitamos uno porque ya tenemos Cunningham Pharmaceuticals. Tener otra empresa no nos servirá de nada. Hazel saber que haré un gran escándalo y me aseguraré de que su reputación en East Cliff se arruine si se niega a darte dinero. Matthew se quedó atónito. A este paso, ¿vas a montar una escena o cometer un crimen? Después de un momento de silencio, Matthew sugirió en voz baja. Mamá. No creo que debamos tener una pelea con el presidente Carlson. En este momento, está a cargo de la distribución de recursos médicos en East Cliff y tiene el poder de determinar qué tan grande será la participación que recibirá Cunningham Pharmaceuticals. Si realmente hacemos una escena y lo enojamos, es posible que no le dé nada a Cunningham Pharmaceuticals y, cuando eso suceda, nuestra compañía seguramente quebrará. Ellen exclamó. Q llegará a eso. Pero Stanley Carlson es solo el propietario de Carlson Pharmacy. ¿Es realmente tan poderoso? Matthew respondió impotente. Antes de esto, no era el caso. Pero ahora, él es quien toma las decisiones en la industria médica de East Cliff. Fue solo después de un largo momento de silencio que Ellen respondió. Yo creo que deberías intentar hablar con él de nuevo. No debe haber sido lo suficientemente firme cuando preguntó antes. Ahora, todo lo que tienes que hacer es jugar duro con él y estoy seguro de que cederá. En ese momento, Sacha no pudo aguantar más a su madre. Agarró el teléfono de Matthew y dijo. Mamá. ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes qué tipo de persona es Stanley Carlson? ¿De verdad crees que es la persona adecuada para jugar duro? Hasta ahora, Stanley todavía ahoga a personas en el lago East Cliff. ¿Quieres que Matthew arriesgue su vida jugando duro con Stanley? Ellen se enfureció. Eso es ridículo. Matthew tenía miedo de pedirle dinero al presidente Carlson porque tenía miedo de que lo mataran. Sacha estaba tan enojada que ni siquiera podía pronunciar una palabra. Después de varios latidos, ella reprendió. No estoy perdiendo el tiempo hablando contigo. Después de todo, el presidente Carlson ya ha mostrado su agradecimiento al ofrecernos una empresa. No dejaré que Matthew arriesgue su vida para volver a pedirle dinero. Fin de la historia. Luego, Sacha colgó, sin darle a Ellen la oportunidad de hablar. Fue aún más lejos y pulsó algunos botones en el teléfono de Matthew para bloquear las llamadas entrantes de Ellen. Muy bien. Mudémonos aquí esta noche. ¿Por qué no se toma unos días libres y no va al hospital? Estoy segura de que mis padres dejarán de molestarte después de no poder ubicarte. Sugirió Sacha. Matthew se rió entre dientes, impresionado por lo buena que era Sacha manejando a sus padres. Mientras tanto, James, Ellen, Demi y Liam estaban en casa. Todos habían escuchado la conversación justo ahora cuando el teléfono estaba en modo altavoz. Ellen estaba exasperada. ¿Qué le pasa a esa chica? Ella se pone del lado de un forastero en lugar de nosotros. Hice algo malo al pedirle a Matthew que consiguiera dinero de Stanley Carlson. Lo hice por el bien de nuestra familia. Están siendo ridículos. Demi se burló. Mamá. ¿Por qué sigues poniendo esperanzas en Sacha? Te dije que está demasiado obsesionada con Matthew como para siquiera preocuparse por nosotros. De repente, Liam arrastró las palabras. Mamá. Tengo la sensación de que Matthew nos estaba mintiendo hace un momento. Stanley Carlson es un hombre muy generoso. No creo que no le dé a Matthew ninguna recompensa por ayudarlo a ganar tanto dinero.
La única razón posible es que Matthew se ha embolsado secretamente todo el dinero. Capítulo 406. ¿Qué? James y Ellen exclamaron al unísono. Enfurecidos. James se enfureció. ¿Qué le hace pensar que puede hacer eso? ¿Cómo puede embolsarse el dinero que nos pertenece? El nervio de él. Cree que no le haremos nada. Ellen gruñó. Tenemos que enfrentarnos a ese cabrón ahora. Quiere que lo matemos. Durante los últimos 3 años ha estado viviendo con nosotros, disfrutando de nuestra comida y hospitalidad. Nos abandonará ahora que ha encontrado oro. No dejaré que eso suceda. Liam sintió una oscura satisfacción y se dio cuenta de que los dos nunca habían tomado a Matthew en serio. Su percepción de Matthew siempre sería que él era un hombre inútil. Sin importar cuán exitoso se volviera. Estaban tan acostumbrados a darle órdenes y no le tenían ningún respeto. En cuanto a Matthew, nunca se pelearía con ellos por el bien de Sacha. Por lo tanto, todo lo que Liam necesitaba hacer era enfurecer a James y Ellen. Eran capaces de hacer cualquier cosa. Incluso montar una escena en el lugar de trabajo de Matthew. Sigue y haz una escena. Un día, cuando Matthew finalmente pierda la paciencia y decida romper con Sacha, entonces tendré la oportunidad de tenerla. James y Ellen seguían despotricando y estaban listos para ir a visitar a Matthew. Sin embargo, Liam los detuvo y sugirió. Papá. Mamá. Estoy seguro de que no lo admitirá si lo confrontan sin tener ninguna evidencia. Creo que sería mejor observarlo un rato e intentar agarrar algo concreto. Para entonces, no tendrá más remedio que admitirlo todo. James y Ellen se detuvieron en seco y asintieron lentamente. Tienes razón, Liam. Pero, ¿cómo vamos a encontrar pruebas? Preguntó Ellen. Liam propuso con una sonrisa. Matthew no le guarda secretos a Sacha. Tengo algunos amigos trabajando en Cunningham Pharmaceuticals y les pediré que los vigilen a los dos. Es así de simple. Los ojos de Ellen brillaron con esperanza y ella estuvo de acuerdo. Muy bien entonces. Liam. Tienes que darnos la prueba. Por la tarde, Matthew y Sacha fueron a Cunningham Pharmaceuticals para trasladar sus pertenencias a la nueva casa. En cuanto a la casa de James y Ellen, Sacha había decidido que se mantendrían alejados a menos que fuera absolutamente necesario. Ella todavía volvería a visitar a sus padres de vez en cuando. Pero no llevaría a Matthew. Le dolía verlo humillado por ellos. Mientras Sacha pasó toda la tarde moviendo sus cosas, no se dio cuenta de que Liam se había enterado de lo que estaba sucediendo. El hombre se había colado en el gran jardín y vio a Sacha moviendo sus cosas a una de las mansiones allí. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Esa era una mansión en The Grand Garden. Liam solo había visitado The Grand Pavilion en el frente y ni siquiera había puesto un pie en The Grand Garden, que era incluso más lujoso que el primero. Se habían mudado aquí Matthew y Sacha. Esta debe haber sido la recompensa de Stanley Carlson. Liam regresó instantáneamente y les contó a James y Ellen sobre la mansión. Ambos estaban emocionados pero furiosos al mismo tiempo. ¿Cómo se atreve ese bribón a mentirnos? Se alojarán en una mansión en The Grand Garden. Estoy seguro de que es un regalo de Stanley Carlson. Aunque no es tan bueno como los del Lakeside Garden. Sigue siendo una de las zonas residenciales más lujosas de East Cliff. Nos mantiene en la oscuridad para poder tener la mansión para él solo. Esto no puede continuar. Tenemos que enfrentarlo ahora. Furiosos, James y Ellen se dirigieron hacia el gran jardín. Liam y Demi los acompañaron emocionados. Nunca en sus sueños más salvajes pensaron que algún día vivirían en una de las mansiones en The Grand Garden. Si James y Ellen lograban conseguirlo, también se mudarían con ellos. Vivir en una mansión era mucho mejor que vivir en esa pequeña casa suya. Capítulo 407.
Poco después de que Matthew y Sacha terminaran de mover todo adentro, sonó el timbre. Cuando abrieron la puerta, para su sorpresa vieron a James y Ellen parados afuera con miradas hoscas. Sus corazones dieron un vuelco porque sabían que la pareja había venido en busca de problemas. De hecho, Ellen estalló tan pronto como entró en la mansión. Matthew, qué cabrón egoísta e ingrato eres. Ha olvidado quién lo cuidó durante los últimos 3 años. ¿Cómo te atreves a tratarnos de esta manera? ¿Tienes siquiera conciencia? Sacha miró a Ellen con el ceño fruncido y le preguntó: Mamá, ¿qué estás haciendo de nuevo? Ellen se enfureció. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Crees que no tengo idea de que Matthew haya recibido al menos 1.000 millones en recompensa de Stanley Carlson? La verdad es que James y Ellen simplemente habían acordado una cantidad aleatoria cuando se dirigían hacia aquí. Querían ver si podían engañar a Matthew para que les dijera la verdad. Tanto Matthew como Sacha parecían desconcertados. ¿Cuándo recibieron 1.000 millones? Mamá, ¿dónde escuchaste esto? ¿Desde cuándo el presidente Carlson me dio 1.000 millones? Matthew preguntó con curiosidad, luciendo igualmente desconcertada. Sacha preguntó: Mamá, debiste haber sido engañada. El presidente Carlson solo se ha ofrecido a abrir una empresa para Matthew. No existe una recompensa de 1.000 millones. Si no lo cree, puede continuar y preguntarle al presidente Carlson al respecto. James y el resto no pudieron evitar fruncir el ceño ante su reacción porque parecía que realmente no habían recibido una suma de dinero tan grande. Ellen les hizo un gesto con las manos con desdén y dijo: No tiene sentido preguntarle. Estoy seguro de que no me dirá la verdad ya que todos ustedes están confabulados. Matthew, dijiste que Stanley Carlson solo te dio una empresa, ¿verdad? Matthew asintió y dijo: Sí. Ellen prosiguió: ¿Y entonces qué hay de esta mansión? He preguntado y sé que esta mansión vale más de 50 millones. Matthew, no me digas que acaba de caer del cielo. La comprensión se le ocurrió a Matthew. Mamá, parece que esta mansión es lo que te ha estado molestando. Bueno, este es un regalo del señor Jefferd y los accionistas de la empresa. Me dieron el título de esta casa durante la fiesta de celebración de esta tarde. Tanto James como Ellen parecían estupefactos. Es un regalo de Jefferd y el resto. ¿Estás seguro? Este lugar cuesta más de 50 millones. Lo que significa que tuvieron que desembolsar al menos 5 millones cada uno para comprarlo. ¿Por qué son tan generosos? Con los labios fruncidos, Sacha respondió: Esta vez recibieron una devolución 10 veces superior a su capital. Cada 10 millones que invirtieron, recibieron más de 100 millones a cambio. Esta mansión vino completamente amueblada. Investigué un poco y supe que solo los muebles cuestan entre 4 y 5 millones. Por supuesto que son generosos porque obtienen un buen rendimiento de la inversión. Nuestra familia no se puede comparar porque no ganamos ni un centavo. James y Ellen parecían incómodos al pensar en cómo habían impedido que Sacha invirtiera 200 millones en Matthew en ese entonces. Si hubieran invertido el dinero entonces, tendrían un rendimiento de 2 a 3 mil millones ahora. En retrospectiva, solo ellos tenían la culpa por perderse una oportunidad tan lucrativa. Después de un momento de silencio, Demi espetó: Sacha y Matthew, ¿por qué ustedes dos se mudaron aquí tan en secreto? Ustedes ni siquiera les informaron a papá y mamá sobre esto. Ustedes planean disfrutar de un momento romántico a solas en la mansión mientras dejan atrás a papá y mamá en esa vieja casa terriblemente deteriorada, lúgubre y húmeda. Sacha, solías ser muy filial. ¿Qué te pasa? Enfurecida, Ellen agregó. Sí. Matthew, ¿qué estás tratando de hacer? Ustedes dos van a vivir solos en esta mansión.
Vas a abandonar a tu padre y a mí incluso antes de que seamos demasiado mayores para caminar. Debería haber sabido que no debía depositar ninguna esperanza en usted para que nos cuidara cuando realmente llegamos a ese estado. Debería estar agradecido si no nos envenena hasta la muerte. Capítulo 408. Sacha no pudo evitar interrumpir. Mamá. ¿De qué estás hablando? Dado que esta mansión es un regalo del señor Jefferd y los accionistas a Matthew. ¿Qué tiene que ver con nuestra familia? Matthew fue quien encabezó la inversión mientras que el señor Jefferd y los accionistas decidieron invertir en él. En ese momento, yo también quería invertir en él. Pero ustedes dos me detuvieron. Por lo tanto, tanto nuestra empresa como nuestra familia no tienen ninguna relación con la inversión. Ellen estaba perpleja. Cuando Matthew trató con éxito a la hija de Billy Newman en ese entonces, aún podían reclamar su crédito diciendo que lo hizo con la ayuda de los medicamentos fabricados por Cunningham Pharmaceuticals. Pero esta vez, realmente no tenían forma de asociarse con la inversión. En ese momento, Demi se rió con frialdad. Sacha. No entiendo bien lo que estás diciendo. Porque ese regalo no tiene nada que ver con nuestra familia. Incluso los activos de una pareja casada se consideran propiedad conjunta de marido y mujer. Entonces, ¿cómo puede Matthew reclamar la propiedad total de esta mansión mientras él es solo un yerno de nuestra familia? Cuando dependía de nosotros para ganarse la vida. ¿Por qué no dijiste que la comida, la ropa y las cosas que usaba nos pertenecían a nosotros y no a él? Ahora que ha tenido éxito, todos estos ahora le pertenecen. Realmente nunca me he encontrado con alguien tan ingrato como él. Ellen asintió repetidamente y estuvo de acuerdo. Demi tiene razón. Ya que él es el yerno de nuestra familia, sus cosas naturalmente también serán nuestras. En el pasado, un yerno residente como él sería considerado un esclavo de nuestra familia y ni siquiera podría tener nada para sí mismo. Eso sí, incluso su vida estaría bajo nuestro control total. Si quisiéramos que muriera, tendría que hacerlo sin quejarse. ¿Lo entiendes? Sacha espetó. Tales cosas solo sucedieron en la antigüedad. Tus opiniones obsoletas no funcionan en estos tiempos modernos. El hecho de que sea el yerno residente de nuestra familia no hace ninguna diferencia. ¿Cómo estamos casados? Ambos somos iguales. No me importa lo que piensen ustedes. Esta mansión es un regalo del señor Jefferd y los accionistas para Matthew y le pertenece solo a él. No tiene nada que ver con nosotros. Ellen enfureció. Sacha. ¿De qué tonterías estás hablando? Se ha casado con un miembro de nuestra familia y todos en Eastcliff saben que es un yerno residente. ¿Por qué tienes que permitirle que disfrute del mismo estatus que tú en tu matrimonio? Si todo entre ustedes dos es realmente igual, ¿por qué nos pidió 100.000? Sacha levantó la voz y respondió. Si le dieran un salario por el trabajo que había hecho durante los últimos 3 años, la cantidad ya habría alcanzado al menos 100.000. Hace mucho que ha saldado la deuda que nos debía. Sin embargo, James disputó airadamente. Esa es una historia diferente. Lo ayudamos ofreciéndole el dinero cuando estaba en su punto más bajo. No debería apreciar nuestro amable gesto. Sacha explotó. No ha contribuido Matthew mucho a nuestra familia también. Cuando recibió un traje de Armani de Billy Newman, ustedes se lo arrebataron y enmendaron el traje para dárselo a Liam como regalo. Cuando descubrimos que en realidad era un préstamo, ustedes obligaron a Matthew a enfrentarse a la música. Más tarde, le costó a la empresa una pérdida de 300 millones por alguna inversión y Matthew fue quien lo resolvió para los dos. Si no fuera por él quien logró recuperar el dinero, ¿crees que serían tú o Matthew los que irían a la cárcel? Además, hubieras podido asistir al cóctel Cloud9 si no fuera por Matthew. ¿Quién le hizo un favor a Liane Sandel? Y no olvides la vez que vino el tío Jason.
La cara de James estaba roja de vergüenza. Agitando las manos, gritó: «Ya es suficiente. Estamos aquí solo para hablar sobre esta mansión y no estamos interesados en las partituras antiguas. ¿Cuál es tu punto de todo esto?». Ellen refunfuñó. «Exacto. Hizo todas esas cosas por su propia voluntad. No lo obligamos a hacerlo». Al escuchar, Sacha se exasperó. «¿Están seguros de que no lo obligaron a hacerlo?». «Sí. No lo hiciste directamente. Pero en cambio me estabas presionando. Lo que casi me obliga a tirarme de la cornisa». Matthew solo estuvo de acuerdo con todo porque no quería ponerme en una situación difícil. «No puedo creer que todos ustedes se nieguen a admitir todas esas cosas ahora». Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.